interesante y me motivó mucho a incluir esto en el temario, porque evidentemente van a haber en todo momento pacientes con síndrome de intestino irritable y bimestre con bimestre les pregunto, ¿cuántos de ustedes 20 tienen síndrome de intestino irritable? Y son varios. ¿Qué significa? Que ahí está la respuesta al por qué la importancia de estudiar esta patología. Prevalencias, dice aquí, más del 30%. En el mundo, prevalencias de entre 10 y 20%. En la población abierta, se han hecho estudios en México que han encontrado prevalencias de 16%, o sea, dentro de la media. Sin embargo, otras series de casos, incluso indagados en encuestas en población abierta, en voluntarios que no llegan a la consulta, sino voluntarios aparentemente sanos, se han visto prevalencias de hasta 35%. Las mujeres son más afectadas en una relación de 2 a 3 por cada uno con respecto a los hombres. Y dice aquí, el subtipo predominante es el subtipo de estreñimiento. Y eso lo ven en la consulta. La mayoría de pacientes, pues les tenemos que dar su cilium plántago, sus senócidos, porque los que más vemos son aquellos en los que predomina el estreñimiento. Los adultos jóvenes es el grupo de edad más afectado, con una media durante la cuarta década de la vida, y es una gran causa de ausentismo laboral. ¿Por qué? Porque los cuadros pueden ser tan aparatosos que yo he visto pacientes que ingresan a una sala de urgencias con una sospecha de, este, de un abdomen agudo, los protocolizan pensando que es una apendicitis o alguna situación y resulta que no, que es un dolor muy intenso, producto de un síndrome de intestino irritable. Hoy en la mañana nos llegó un joven que mandamos justamente para descartar alguna situación de quirúrgica por un síndrome doloroso. Mañana nos va a llegar, ojalá, o vamos a investigar a ver qué ocurrió con él, pero es factible que a lo mejor solo sea el dolor del síndrome de intestino irritable y a veces puede ser sumamente intenso. Entonces, un paciente que tiene un cuadro así, no le va a bastar con tomarse un analgésico antiespasmódico para ir a laborar, sino va a ausentarse y es una gran causa de ausentismo laboral y gastos en el sector salud. ¿Por qué gastos? Porque se gastan en medicamentos, se gastan en incapacidades y si el paciente se ingresa a un servicio de urgencias, la atención en un servicio de urgencias, contando estudios de diagnóstico, de gabinete, la atención en sí, las horas cama, el costo se eleva considerablemente. La etiología se desconoce, se sabe que es multifactorial y están propuestos diversos factores patogénicos. ¿Por qué es importante conocerlos? Porque justamente el abordaje va a ir de acuerdo a todo ello y vamos a pensar en todo ello. Vamos a abordar desde el punto de vista emocional, vamos a abordar desde el punto de vista infeccioso. Por ejemplo, una de las propuestas es ¿cómo se dice? Una de las propuestas es dar algún antibiótico intraluminal cuando no hay respuesta al tratamiento. Entonces, el conocer las diferentes posibilidades etiológicas nos ayudaría a enfocar nuestro diagnóstico. Paola, ¿me ayudas a leer la etiología? Sí, doctor. Actualmente se desconoce, se cree que es multifactorial y están propuestos diversos factores patogénicos, entre los que destacan alteraciones de la motilidad, alteraciones en la sensibilidad visceral, hipersensibilidad, factores psicológicos como estrés psicosocial, depresión, ansiedad, somatización, también factores genéticos, factores postinfecciosos como gastroenteritis bacteriana, alteraciones en la función inmune del tracto gastrointestinal y alteraciones en la regulación del eje cerebral intestinal. Perfecto, thank you. Entonces, justamente les decía yo, el conocer todas estas diferentes posibilidades nos va a ayudar a diversificar nuestras opciones terapéuticas. Las manifestaciones clínicas, entonces, el dato pivote por el que el paciente llega con ustedes es justamente el dolor abdominal.
Es un síntoma fundamental. El paciente lo puede referir como inflamación, como un calambre, como quemadura, un dolor profundo, punzátil, cortante. A veces el paciente no sabe definir el dolor. Ustedes deben indagar la semiología completa que ya se las enseñaron en sus clases de propedéutica. El dolor es muy variable, a veces es leve y no motiva la atención en consulta, pero a veces puede ser muy localizado y muy intenso. Predomina habitualmente en los cuadrantes inferiores, sobre todo en el izquierdo, por eso les digo que puede dar confusión, precipitado por alimentos y algo muy característico es que mejora con la defecación. El paciente va al baño y se le calma el dolor. Eso pregúntenlo intencionadamente, porque es un dato muy sugestivo. Otro dato muy sugestivo es saber que raramente los despierta en la noche. Aquel paciente que llega quejándose de dolor abdominal intermitente, pero que les dice que estaba durmiendo y los despertó el dolor, ustedes piensen en algo orgánico, no en algo funcional. El dolor funcional rara vez los despierta en la noche. Ese dolor va a estar asociado con diferentes síntomas gastrointestinales. Diarrea que puede ser acuosa o evacuaciones disminuidas en consistencia, periodos alternados de estreñimiento y diarrea, tenesmo rectal, evacuaciones con moco, incontinencia fecal, distensión abdominal, flatulencias, saciedad precoz, náuseas y vómito. Y lo que yo mencionaba hace ratito, los datos extraintestinales. Karime, ¿cuál dato extraintestinal es el que en esta serie de casos vieron con mayor frecuencia? Vean todos la gráfica. Karime, ¿sí estás? Sí, la cefalea. ¿Con cuánto? No, la cefalea tiene 45, hay muchos que tienen hasta 80. A ver, analiza bien la serie de síntomas. Alexander, Pues en esta sería la lumbalgia con 88. No sería la... pues sí, creo que la lumbalgia oscila desde 37 en algunas series hasta 88. Pero justamente esta gráfica se las puse para que ustedes se dieran cuenta la diversidad de datos clínicos que les puede manifestar un paciente. Y que si ustedes no engloban bien al paciente en forma integral, van a empezar a segmentarlos y empezar a dar tratamientos para el síntoma y no un tratamiento integral. Y ustedes lo han visto aquí en la 21, que al paciente ya le dieron paracetamol para la cefalea, ya le dieron sulindaco para la lumbalgia, ya le dieron clonazepam para el insomnio, ya le dieron Viagra para la disminución de la libido, ya le dieron una fenazopiridina y cipro porque tenía polaquiuria y ustedes dijeron que era una infección urinaria y hasta le apretaron la panza y dijeron que eran puntos ureterales positivos, cuando realmente le dolió porque tiene un colon irritable. Evidentemente, si le tocas, le va a doler. Ya le dieron difenidol para el vértigo y hasta propranolol porque tenía palpitaciones, dice aquí. Y entonces no abordaron que lo que el paciente tiene es un relajo emocional muy tremendo que le está dando manifestaciones clínicas en todo el cuerpo y que es un paciente con un cuadro de síndrome de intestino irritable que nunca ha sido atendido y empezaron ustedes a segmentar y a tratar los síntomas en lugar de tratar un cuadro clínico específico. Por eso es importante que hagan esa conciencia de la importancia de ver al paciente en forma integral. Síntomas, obviamente, de depresión, ansiedad, estrés, acompañan con mucha frecuencia a los pacientes con síndrome de intestino irritable. Y a veces ustedes lo único que dan es algo para lo digestivo y el paciente se va a su casa con su relajo psiquiátrico que nunca ha sido abordado, que fue dejado de lado y que al final del día pues es la causa de, de todo, ¿no? De todo lo que está sintiendo el paciente. Considérenlo. Le explicaban a sus compañeras en la mañana que
Su nota, pues, se los he dicho en todo momento, debe estar sustentada primero con un cuadro clínico del padecimiento actual. Ya después hacer un interrogatorio dirigido y una exploración física dirigida de acuerdo al padecimiento. En ese interrogatorio deben consignar datos de alarma. ¿A qué me refiero? Que va a haber situaciones, tanto en síntomas como en signos, como en estudios de laboratorio, por eso digo situaciones en general, que se consideran de alarma y que si ustedes identifican en su paciente alguna de ellas, puede ser sospechoso de algo orgánico. ¿A qué me refiero con algo orgánico? Alguna patología estructural como una colitis ulcerativa, como enfermedad de Crohn, pero también algo más lamentable como un cáncer de colon. Por eso, y viendo la trascendencia de estos diagnósticos, por eso es importante que su evaluación sea completa. Porque si resulta como en el caso que les platicaba al inicio de la clase, si el paciente nos demanda como institución porque tuvo un cáncer de colon y durante año y medio a una mujer de 80 años la trataron como si fuera colon irritable, cuando es muy raro que sus 80 años debute con colon irritable, ella con facilidad te puede demandar y si tu nota médica no está bien sustentada, no se consigna que interrogaste y consignaste en tu nota datos de alarma, entonces sí te vas a meter en un aprieto porque quiere decir que tu evaluación fue incompleta y errónea. ¿Me ayudas a leer, por favor, Débora, qué es lo que hay que preguntar, buscar intencionadamente y escribir en tu nota? No encuentro datos como bla, 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 bla. ¿Me ayudas a leerlos, Débora? Sí, doctor. Signos de alarma. Buscar alteraciones en el tubo digestivo. Cambios súbitos en el ritmo deposicional habitual en un paciente de más de 50 años. Sangre en las heces. Anemia. Pérdida de peso. Dolor abdominal muy intenso. Historia familiar o personal de cáncer de colon o enfermedad inflamatoria intestinal. Y por eso les decía yo que su interrogatorio, acostúmbrenselo a hacer metodológico. ¿Qué tengo que preguntar de la ficha de identificación? Pues consignar la edad, la profesión. Yo les decía que a veces no preguntan profesión y resulta que se quieren chorear al paciente y el paciente es médico gastroenterólogo que nada más llegó con ustedes por la incapacidad. Y ustedes ahí se lo quieren chorear y quedan mal ustedes. Entonces, ¿qué preguntar de ficha de identificación? ¿Qué preguntar de heredofamiliares? Y aquí en este padecimiento es evidente esa relevancia, porque nuestra nota no está completa si no hemos consignado la presencia o ausencia de historia personal, perdón, de historia familiar de cáncer de colon. A eso me refiero con hacer preguntas específicas en cada uno de los rubros de nuestra historia clínica. Preguntar sangrado a cualquier nivel. Y es entonces cuando tenemos hematemesis, melena, hematoquesia, rectorragia y sangre oculta. Iván, ¿sí está Iván? Sí, sí está. ¿Estás, Sí, Iván? Ok. ¿Cuál es la diferencia, así rapidísimo, de hematemesis, melena, hematoquesia, rectorragia y sangre oculta? ¿De dónde vienen los sangrados y cómo son en cada una de esas 5 posibilidades? la rectorragia, Hematemesis. hematemesis, perdón, es sangre en el vómito. Muy bien, ¿de dónde viene? Es, ah, o sea, como tú dijiste, igual todo como no, Sí, ajá, ¿de qué órganos? pues puede ser esófago, Muy bien. Ujú. ¿Qué más? Esófago, ¿qué más? estómago, Muy bien. pues es arriba del ángulo de tres, todo lo que está arriba. Excelente. Muy bien, Iván. Hematemesis. Melena, ¿de dónde viene y cómo es? La melena es de tubo digestivo bajo, me parece. Bajo, a ver, No, perdón, platícame alto, cómo es esa porque, melena. no, perdón, es alto porque está, ya es sangre Digerida. digerida, ajá, sí, perdón. Entonces tuvo que transitar por todo el tubo digestivo, se fue oxidando y por eso sale por abajo y sale negra, Mm, digerida. Puede ser de esófago, puede ser de estómago, pero también puede ser de porciones más distales, pero que tuvo un tránsito lento y por eso se alcanzó a digerir muy bien. La melena, la hematoquesia, Iván, es sangre fresca fresca. ¿Y cuál es la diferencia entonces con la rectorragia? ah,
Ay, sí tengo duda, no me acuerdo. Monse, Según yo, la hematoxesia ajá, es sangre roja vinosa. muy bien. Entonces, es una sangre a medio digerir. Ni es melena, ni es rectorragia. Y por eso se ve vinosa, está en ese tránsito hacia lo negro. Habitualmente se dice, se sabe que puede venir de porciones más proximales del colon o del intestino delgado, del yeyuno, del ilion, porciones proximales del colon. Entonces, en el camino viene mezclada con las heces, a diferencia de la rectorragia, que habitualmente no está mezclada. ¿Vale? Esa sería la diferencia. La rectorragia, entonces, esa viene de las porciones distales del tubo digestivo. Como viene de porciones distales, ya no se alcanzó a digerir y entonces la ven rojo rutilante. Puede ser del ano, del recto, del colon sigmoides, habitualmente un cáncer de recto, un cáncer del colon sigmoides, nos va a dar rectorragia. ¿Vale? O a lo mejor de porciones más proximales, pero con un tránsito rápido. Aquel paciente a lo mejor con un cáncer de colon de porciones muy proximales, pero que hizo diarrea, ¡pum! Sale completamente, no se digiere y va a salir rojo rutilante. Apenas nos llegó un paciente, ¿quién estaba conmigo? Que nos enseñó la foto de su celular, un paciente con cáncer de colon, que la foto, o sea, se veía bastante dramático porque todo el piso del baño lleno de sangre, todo el piso del baño que no alcanzó a llegar, y entonces le pedimos una biometría, lo mandamos a urgencias, de hecho. ¿Quién estaba conmigo? Yo, ¿Tú, Monse? sí, Y lo mandamos a urgencias porque tiene un cáncer de colon y eso manchar todo el baño de sangre no viene de porciones distales, más bien tuvo diarrea del sangrado súbito y pum, la sangre ya no sale como melena porque no se alcanzó a digerir. Es bastante dramático. Entonces, todo caso de sangrado es un dato de alarma y nos empieza a descartar el colon irritable. ¿Para qué nos sirven entonces los signos de alarma? Para empezar a descartar el colon irritable, sustentar un diagnóstico diferencial. Diagnósticos diferenciales vamos a tener muchos, porque ahorita nada más hablamos de cáncer, hablamos o mencionamos CUSI y Crohn, pero tenemos muchos. ¿Me ayudas a leer, por favor? ¿Quién casi no participa? ¿A quién nunca le pregunto? Sosa, ¿quién es? Sosa Jaciel, ¿quién es? Yo, doctor, aquí. ¿Cómo? Jaciel. Ujú. Vale, a ver, Jaciel. ¿Qué pasa cuando llega un paciente con datos sugestivos en el que predomina el dolor abdominal y la diarrea? Ayúdame a leer, por favor, las posibles diagnósticos diferenciales. Eh, ¿Son los posibles o solamente o todos Los los que están ahí en específicos? pantalla. Ah, ok. Eh, Enfermedades parasitarias como giardiasis y amibiasis, intolerancia a carbohidratos como lactosa y fructosa, alergias alimentarias, colitis microscópicas, endocrinopatías, enfermedad celíaca, sobrepoblación bacteriana, enfermedad inflamatoria intestinal, neoplasias colorectales. Muy bien. ¿Y qué pasa con un paciente que tiene dolor abdominal, pero que predomina el estreñimiento? Eva, ¿me ayudas, por favor, a leer los diferenciales? Sí, voy. Mm, neoplasias colorectales, neoplasias extraintestinales ginecológicas, endocrinopatías, hipotiroidismo, neuropatía diabética, Addison, etcétera. Efectos secundarios de medicamentos, calcioantagonistas, antidepresivos tricíclicos, antiácidos, hierro, antidiarreicos, anticonvulsionantes, entre otros. Enfermedades neuromusculares, Parkinson, esclerosis, miopatías, etcétera. Y es lo que comúnmente vemos, el adulto mayor que tiene Parkinson, que le estamos dando imipramina por un dolor crónico, que toma su gel de aluminio y magnesio, aparte tiene hipotiroidismo,
pues lógico que les va a llegar con estreñimiento. Y ustedes dicen, es colon irritable, denle su pinaverio y sus senócidos. Y realmente no están abordando bien la posible causa de esa sintomatología que tiene nuestro paciente. Y el hecho de que cuando ustedes estudien un tema, tomen y repasen un apartado de diagnósticos diferenciales, les va a abrir a ustedes las muchas posibilidades de sospechas diagnósticas. Eso les va a permitir la sospecha, que la comprueben con diferentes preguntas específicas, estudios dirigidos y que logren una precisión. Si no, se van a quedar muy cuadrados dando nada más tratamientos sintomáticos. Tengo estreñimiento, le doy senócidos. Tengo diarrea, le doy loperamida. Y así me puedo aventar año y medio hasta que alguien descubre que es un cáncer. Y no significa que porque ese alguien lo haya hecho es porque es muy bueno y el otro es muy malo, no. Pasa porque después de año y medio, evidentemente ya va a tener otros síntomas que le van a gritar a cualquier clínico que es cáncer y no porque ese clínico haya sido muy bueno. El punto es que abran su mente y vean cómo una sola entidad nosológica les puede hacer pensar en muchas cosas y a su vez van a empezar a aprender de todas y cada una de esas cosas, porque ustedes van a decir, ¿qué es enfermedad celíaca? No me acuerdo. Bueno, voy a leer así rápidamente, ¿qué es eso? Y empezar a llenar su mente de más conocimiento médico que les sea útil en la práctica cotidiana, porque estamos viendo, ya lo saben, padecimientos del primer nivel de atención, del que se van a encontrar día a día. Esta patología que estamos analizando ha sido discutida por médicos de todo el orbe, intentando llegar a consensos para su diagnóstico. Y desde los años 70, expertos se han reunido intentando definir esta patología, porque durante mucho tiempo se decía, el síndrome de colon irritable es una enfermedad de descarte. ¿Qué significa eso? Que le tienes que hacer todos los estudios posibles y si todos salen normales, quiere decir que es colon irritable. Mentira. Hoy deben quitarse esa idea. Ahorita les voy a explicar por qué. Desde los años 70 entonces, se empezaron a reunir los expertos. En los años 90 se reúnen en la ciudad de Roma, Italia, y por eso se llaman criterios de Roma, porque desde entonces los expertos empiezan a definir cómo integrar esta entidad nosológica, porque se dieron cuenta que había muchos casos y que deberían tener elementos para su diagnóstico. Y empiezan a definir que es una patología caracterizada por un dolor abdominal asociado a cambios en la frecuencia o consistencia de las heces, con algunos datos clínicos como alteraciones en la deposición con urgencia, esfuerzo, sensación de evacuación incompleta, moco, distensión abdominal, etcétera. Pero estas reuniones rutinarias empiezan a afinar algunos datos con respecto a la temporalidad, con respecto a la frecuencia, y empiezan a tener cambios mínimos. La guía de práctica clínica que les mandé, nos menciona, me parece que los criterios de Roma 3, sin embargo, yo les hice llegar al celular la última revisión, que es hace unos 4 años, 5, no me acuerdo, en donde define los cambios que ya no vienen en esa guía. No significa que entonces la guía se convirtió en obsoleta, no. Esa guía se las mando porque a mí se me hace una de las que yo uso con mucha frecuencia, se me hace muy completa, no tiene desperdicio, y lo único que hay que hacer es actualizarse ustedes y actualizar ese rezago que se va quedando, sin desperdiciar todo lo demás de la guía, que es muy bueno. Y entonces los cuadros actuales, los criterios actuales, los de Roma 4, nos dicen que es un trastorno intestinal caracterizado por, 1, dolor abdominal recurrente, ese es el dato por el que el paciente llega. 2, asociado con la defecación o con cambios en el hábito intestinal. Algunos van a manifestar diarrea, otros estreñimiento, otros pacientes pueden manifestar alternancia entre diarrea y estreñimiento y con mucha frecuencia distensión abdominal. Nos dice, y fue el cambio
Nos dice que estos datos deben ocurrir por lo menos 6 meses antes del diagnóstico. Eso es lo primero que a ustedes les debe quedar claro. Si llega un paciente con ustedes que les dice que empezó con datos de dolor abdominal y alteración en evacuaciones, pero que nunca le había ocurrido, no pueden sospechar en síndrome de intestino irritable, aunque los datos sean francos, porque es claro el consenso. Deben ser datos clínicos por lo menos en los últimos 6 meses. Otra cosa que nos dice el consenso es que deben estar presentes los síntomas en los últimos 3 meses. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor él te dice, yo llevo 1 año con esto, 2 años, de pronto estoy bien, de pronto estoy mal. Sin embargo, vine con usted, doctor, porque llevo por lo menos desde hace 3, 4 meses que no se me quita, que me da con mucha frecuencia. ¿Qué tanto le da? Nos dice el criterio. Al menos un día por semana debes tener ese dolor en los últimos 3 meses. Eso, yo creo que la temporalidad de estos datos, que son los que son diferentes en cada uno de los consensos, son los que a ustedes les generan mucho ruido, porque se olvidan. Son 6 meses, son 3 meses, no se me hagan bolas. Piensen que para poder definir esta entidad nosológica es un padecimiento crónico, no agudo. Más de 6 meses. Va a llegar con ustedes por agudización, entonces no hay mucho problema. En los últimos 3 meses es un paciente que tiene dolor. Si no cumple estos criterios de temporalidad, híjole, no lo podemos definir del todo y ahorita les explico por qué es importante esa precisión. Nos dicen los criterios también que deben estar relacionados con la defecación. Les decía yo hace un ratito, el paciente va al baño y le mejora, disminuye el dolor. También que pueden estar asociados a un cambio en la forma o en la frecuencia de las heces. Pueden usar, y lo han hecho ustedes, de pronto la escala de Bristol, porque esta escala nos va a ayudar a definir el subtipo, porque decíamos que teníamos subtipo de intestino irritable con estreñimiento, de síndrome de intestino irritable con diarrea, de síndrome de intestino irritable mixto, y también aquel no clasificable. Vanessa, ¿cuál recuerdas que era el más frecuente en México? El estreñimiento. Muy bien. ¿Cómo definirlo? Decimos que es un síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento cuando más del 25% son heces sólidas o enesíbalos. Enesíbalos es esas bolitas de borrego que hace el paciente. Y heces líquidas en menos de 25%. El de diarrea es al revés. Más del 25% es líquidas y menos del 25% es duras. El mixto son heces sólidas o enesíbalos y líquidas también más del 25%, o sea, mitad y mitad. Y el no clasificable. El diagnóstico del síndrome de intestino irritable es un diagnóstico clínico. No hay ninguna prueba que te diga, hazle este estudio y con eso ya diagnosticaste. No, es un dato clínico. Sin embargo, las pruebas son útiles para establecer diagnósticos diferenciales, o sea, descartar otros estudios. Y aquí entra lo que yo les decía. Anteriormente el médico decía, si yo ya le hice todos los estudios y todo salió bien, es síndrome de colon irritable. No. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la importancia que como médicos también fueran gestores de la economía? No pueden ponerse a realizarle 1000 estudios a ver cuál sale mal, sino que hay criterios específicos. ¿Cómo haces el diagnóstico entonces? Muy sencillo. Si tu paciente cumple criterios del consenso de Roma, pero aparte, cuando tú interrogaste y exploraste, no encontraste ningún dato de organicidad, es síndrome de intestino irritable y ahí está el diagnóstico. Entonces, no es un diagnóstico de descarte, es un diagnóstico bien precisado con características específicas. Y por eso es importante que tu nota la consignes todos estos datos de alarma y todos estos datos de organicidad
para que cualquiera que revise tu nota para aspectos legales o médicos sepa que tú hiciste un abordaje completo e integral y que no tienes dudas. ¿Cuáles son estos datos sugerentes de organicidad que a ti te van a motivar a pedir un determinado estudio? ¿Me ayudas, por favor, a leerlos, Paula? Los signos y síntomas sugerentes de organicidad. Sí, doctor, es dolor abdominal con defensa o signo de rebote, también diarrea nocturna, palidez o ictericia, disfagia, vómitos persistentes, biliosos hemáticos, masas abdominales palpables, hepatomegalia y esplenomegalia, presencia de sangre en heces, presencia de síntomas generales como fiebre, úlceras orales recurrentes, artritis, rash, disuria, hematuria, dolor en flancos, ictericia, palidez, también evidencia de pérdida de peso involuntaria y o alteración en el crecimiento o en el desarrollo puberal, fisuras, fístulas anales o úlceras perianales sugerentes, también ¿Sugerentes de qué? De de enfermedad enfermedad inflamatoria inflamatoria. intestinal. ¿Cuál es la enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Tú la sabes? Y que es un diagnóstico diferencial muy importante y nos llegan pacientes con esta enfermedad. ¿Tú, Iván, sabrás a qué me refiero con enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Esa no es lo que dicen que es colitis? No, todo es colitis, es Enfermedad muy de Crohn. específica. No, Exacto. CUSI y Crohn. ¿Cuál es la diferencia entre CUSI y Crohn? Que Crohn afecta todo el tubo digestivo, o sea, desde boca a Muy ano, bien. y CUSI es más Ujú. en colon. Excelente. CUSI es para colon, enfermedad de Crohn puede ser en cualquier parte del tubo digestivo. Me acaba de llegar este año, si no me equivoco, un paciente que habíamos mandado a medicina interna por una hemoglobina de 4. Él le hizo una endoscopía y una colonoscopía y el internista dijo, no, no es nada de aquí, que se regrese con su médico familiar. Obviamente él se fue por fuera a investigar, a investigarse porque pues fue una anemia bastante severa y le hicieron una tomografía abdominal en medio privado y le encontraron enfermedad de Crohn en el intestino delgado. Y por eso es que no había salido ni con la endoscopía alta ni con la colonoscopía. Y por eso estaba haciendo anemias, porque estaba haciendo sangrados de tubo digestivo que a veces eran microscópicos. Por eso les decía de lo de la sangre oculta en heces, que es la prueba de Guayaco. Pero a mí lo que se me hizo muy sorprendente es cómo el internista se quedó tan tranquilo de decir, tienes 3 de hemoglobina y me vale, regrésate con tu médico porque la endoscopía y la colonoscopía salieron normales. Y entonces, ¿por qué les cuento muchas de estas anécdotas? Porque a ustedes les va a permitir ver lo que está pasando en la realidad y que les abra la mente y no conformarse con algo simple. O sea, que busquen más posibilidades diagnósticas. La historia también, les decía yo, cuando hagan su interrogatorio, cuando hagan su exploración, dirigidamente busquen estos datos que están en el otro cuadro. ¿Me ayudas a leerlos, Dafne, por favor? El doctor fue al baño. Bueno, no sé, Ahora, me escribió que le avisara. qué bárbaro. Edith, ¿sí estás? Miriam, Edith. Sí, perdón, hablé con el micrófono cerrado. Ah, ok. Léemelo de historia. Sí, es pérdida de peso no explicable por otra causa, fiebre, diarrea o estreñimiento crónico severo, sangre en las heces, ingesta previa de antibióticos, diarrea, comienzo de los síntomas después de los 50 años, historia familiar de cáncer de colon, la Dijimos que era enfermedad inflamatoria enfermedad intestinal, inflamatoria intestinal. Ujú. ajá, o la enfermedad celíaca, antecedentes personales de cáncer de colon, o un escenario favorable o sospechoso de la Ese sí se me fue también a mí. Síguete esas posibilidades, ahí te pone esos escenarios. Retraso, eh, retraso de crecimiento en la infancia, osteoporosis en edad temprana, ferropenia o anemia de origen incierto, historia de infertilidad, abortos o menopausia precoz y coexistencia de otras enfermedades inmunológicas, diabetes tipo 1, hipotiroidismo, Sjögren o psoriasis. esas siglas se refieren a algo de endocrinopatías, pero se me fue ahorita el término. Pero entonces buscar justamente datos de organicidad que ustedes tengan esa certeza de decir, no, mi paciente no tiene ninguno,
cumple criterios clínicos de, de los criterios de Roma, y entonces yo ya tengo la, eh, los elementos para decir que es un síndrome de intestino irritable. O sea, no le tengan miedo a hacer estos diagnósticos sin necesidad de un estudio si no lo amerita. La exploración física del paciente con un síndrome de intestino irritable, al ser una patología funcional, no tendrían que encontrar cosas diferentes a la exploración, sino simplemente el dolor, la distensión, a lo mejor timpanismo. Sin embargo, si ustedes encuentran datos patológicos sugestivos de alguna patología orgánica, me refiero a una masa aumentada, yo les digo que ustedes me apoyan mucho en mi consulta porque ustedes han encontrado muchas cosas en los pacientes. Uno de mis alumnos de prope, siempre lo recuerdo, porque él no llevaba ni 15 días, nunca en la vida había tocado una panza, estaba hasta nervioso, de esos niños de prope que llegan bien, bien nerviositos, bien chistositos, y yo me acuerdo que los dejaba ahí que revisaran al paciente y que se foguearan en lo que yo veía a otros pacientes, y él se pone a explorarle abdomen, así, la paciente venía por hipertensión, así X, una señora que no tenía ningún dato gastrointestinal, y le encontró una bola, y resulta que fue un cáncer retroperitoneal. Ese tipo de casos yo los recuerdo mucho porque ustedes lo encuentran con una simple exploración, cuando a veces el paciente ni siquiera venía por esa situación. Y a ustedes como clínicos se les ha olvidado mucho ya la exploración, ya no exploran, ya quieren diagnosticar nada más con 3 palabras al interrogatorio. Retomen esa importancia de tocar a sus pacientes, revisarlos, no les tengan miedo, y como les digo, nunca van a encontrar lo malo si no palpan lo sano. Entonces necesitan explorar a sus pacientes. La realización entonces de pruebas complementarias no está justificada en todos los pacientes. Solo hay que hacerla en aquellas que tengan datos de alarma. Una colonoscopía, un colon por enema, algún ataque abdominal, a lo mejor sangre oculta en heces, una simple biometría que busque anemia en aquel paciente que lo amerite. A lo mejor un perfil tiroideo, ¿por qué? Porque resulta que el paciente está con diarrea crónica. Ustedes ya le buscaron, pero en el interrogatorio encuentran datos sugestivos de endocrinopatía y entonces le hacen una prueba específica de un perfil tiroideo porque sabemos que el hipertiroidismo nos da diarrea. A eso me refiero con la forma en que van a solicitar las pruebas complementarias. ¿Qué escalas a considerar? El dolor es algo subjetivo, pero hay escalas que lo pueden hacer objetivo, como esta escala de el síndrome de gravedad del síndrome de intestino irritable, viene en la guía de práctica. Aquí se las explico porque son 5 preguntas, sin embargo, por un error del que le elaboró, nada más enumeró 4 preguntas. ¿Alguien de aquí tiene colon irritable que quiera participar en la encuesta para haciéndola nos va a ser más fácil entenderla? Digan sí, digan no. O alguien que se quiere inventar los datos nada más como ejercicio. Pues si quiere yo, doctor, yo. A ver, Jaciel, vamos a hacer un ejercicio, ya sean datos inventados o ciertos, nada más para trabajar. Dice número 1, ¿sufres frecuentemente de dolor abdominal? Sí. Sí. Y entonces me vas a decir qué tan grave es el dolor, siendo 0, nada de dolor, y 100, muy grave. ¿Dijo 100 o 10? 100, muy grave. Ok, como un 60, 70. 60 o 70, ok, 70. Alan, ¿estás por ahí? ¿Me ayudas a hacer la sumatoria? Entonces, súmale 70. Pregunta 2, Jaciel. ¿Sufres Sí. con frecuencia distensión abdominal? Sí. Sí. ¿Cuánto de 0 a 100? La distensión del 0 a 100, 40, 30. Ok, muy bien. 40. Súmale 40, Alan. Me salté una pregunta, perdón. Dice justamente porque está mal numerada. La pregunta 2 debería de ser,
Por favor, escribe el número de días que tiene dolor de cada 10 días y lo vamos a multiplicar con 10. Entonces te pregunto, Jaciel, ¿cuántos días te duelen de cada 10 días? Pues es que como que varía, o sea, ¿Un como que de promedio? repente hay como un cuadro, así como que de repente, sí, como que son varios días seguidos y de Pensemos repente en es el último mes. en el De último 10 días, mes, ¿cuántos te dolió? De 10 días. mm, póngale unos 5 o 6. 6, ok, 6. Como lo vamos a multiplicar por 10, Alan, súmale 60, por favor. Ahora, pregunta 1, 2, 3. Vamos en la 4. Pregunta 4. ¿Estás satisfecho con tu hábito intestinal? 0, muy satisfecho. 100, muy insatisfecho. ¿A qué se refiere con el hábito intestinal? Que a veces tienes diarrea, a veces tienes estreñimiento, a veces estás normal. Tu Ah, tránsito intestinal, ¿cómo lo sientes? el mío es predominante de estreñimiento. Pero ¿cómo te sientes? ¿Sientes que hay que modificar algo o te sientes normal? Y a eso me refiero con el grado de satisfacción. No, o sea, sí, sí hay que modificar algo, pues. 100 es muy insatisfecho y 0 muy satisfecho. Eh, es un 90% de 90, ok. insatisfecho. Ok, Alan, súmale 90, por favor. Y la última pregunta, ¿en qué medida tu síndrome de intestino irritable interfiere con tu vida en general? 100 interfiere totalmente, 0 no interfiere nada. 90. 90. Súmale otros 90, Alan, ¿y cuánto nos dio de total? 350. Alan, ¿cómo lo interpretas de acuerdo a lo que ves en pantalla? Exacto. Y entonces, como clínico, todos como clínicos, ustedes van a poner en su nota, se realiza el cuestionario de gravedad del síndrome de intestino irritable, encuentro sintomatología grave, por lo que procedo a ajustar la terapéutica. Y esa es la chamba del médico, que si estás encontrando datos severos, estás obligado a hacer cambios en tu paciente que le ayuden a mejorar esa sintomatología clínica. Otra escala, también la escala de Hamilton para ansiedad, la van a ver cuando sus compañeros les analicen el tema de ansiedad y depresión, pero es lo que yo les decía hace rato, el tratamiento debe ser tanto no farmacológico como un tratamiento psicológico. Si nuestra escala de ansiedad salió positiva, pues dar las medidas para corregir eso. La dieta baja en FODMAPs. ¿Cuáles son los FODMAPs? Monse, ¿te acuerdas cuáles son los FODMAPs? FODMAPs. Este, y si lo vimos, es una dieta en donde le vamos a restringir los carbohidratos de cadena corta, Ujú. que generalmente pues son los que se fermentan más rápido, Eso, que se se digieren fermentan y más rápido. forman gas, ¿vale? Y entonces ustedes pueden apoyar a su paciente entregándole una copia de esta imagen que ven en pantalla, que la pueden obtener de la guía de práctica clínica. Por eso es que les digo que esa guía no tiene desperdicio, es muy buena. Monse, ¿me ayudas a leer qué significa FODMAPs? Aquí lo puedes ver en pantalla hasta abajo de la lista de alimentos. Ah, sí, son los fermentables, disacáridos y monosacáridos y los folioles. Exacto, todos estos alimentos son ricos en moléculas fermentables que son los oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles, y por eso es necesario sugerirle a nuestro paciente que los disminuya, ¿ok? El tratamiento farmacológico va a depender de la situación clínica. Si el paciente tiene estreñimiento, podemos darle fibra, laxantes como el psyllium plántago, que es un polvo. ¿Cuál has visto que manejamos aquí en nuestra clínica, Iván? El psyllium en plántago. ¿Cómo lo La, prescribes, el psyllium plántago? el psyllium plántago, si no mal recuerdo, Doc, se pone una o dos cucharaditas, ¿no?
en Ujú, un vaso de agua. Eso es ok. cada 8 horas. No, una vez al día. Bueno. Con una vez al día es suficiente y nada más recomiéndale a tu paciente que tome muchos líquidos, porque si no se hace lo contrario, se apelmaza la fibra y ya no sale. Es importante saber que por fuera este psyllium plántago lo pueden encontrar saborizado, es el metamucil, alguno de ustedes lo ha escuchado, lo hay en sabor naranja y otros sabores, para una mejor apego terapéutico. Y siempre va a ser mejor el psyllium plántago que los xenócidos, porque los xenócidos lo que son laxantes que van a forzar el tránsito intestinal y no siempre es lo más fisiológico. Es mejor prescribir de primera intención la fibra, como el psyllium plántago, que estar forzando al intestino con un laxante como los xenócidos, que eso se prescriben 2 por la noche. La lactulosa, ¿en qué la han escuchado? Luis, ¿tú en qué has escuchado que prescribimos lactulosa? En intolerancia a la lactosa. No, al revés. La intolerancia a la lactosa te da diarrea y la lactulosa pues también da diarrea. Débora dice en encefalopatía. ¿Por qué Débora en encefalopatía? Ay, para sacar las toxinas. Bueno, no me recuerdo bien el mecanismo, pero ese era como el propósito. Ajá, lo que pasa es que Eso es las en bacterias, encefalopatía hepática para liberar todo el amonio que se contiene. exacto, exacto, y las bacterias van a producir más amonio, entonces lo que pretendes es vaciar tu colon de excremento para que no haya tanta bacteria que genere amonio. Entonces a ellos les das lactulosa para que los purgues y puedan limpiar el intestino. Entonces, si el paciente tiene estreñimiento, puedes usar esas situaciones, aunque no es lo ideal, pero sabes que existen. El plántago, ya vimos por lo menos 3. ¿Qué otro conocen para el estreñimiento que ustedes han manejado? El bromuro de pinoverio es lo que viene en la guía. Aunque ese no es para el estreñimiento como tal. Es un antiespasmódico. Exacto. Y un regulador de la función intestinal por ahí. O sea, ese lo vamos a manejar ya como un tratamiento de base en pacientes con diarrea o estreñimiento. No es para el estreñimiento como tal. Ahorita lo vemos. Pues en sí podríamos decirle como de que fibra, papaya, Muy cereza. bien. Ajá. Y algo de fármacos, porque Es hay el pacientes que no les polietilenglicol. sirven nada. No te escuché, Alexander, perdón. Es el polietilenglicol. Muy bien. ¿Ese en qué has escuchado que se usa? Bueno, también se utiliza como laxante para favorecer la diarrea. ¿Y en qué casos en particular? Porque sí tiene como su indicación. Se usa casi siempre cuando vamos a preparar a un paciente para un estudio de imagen. En para las endoscopías, endoscopía. ¿no? Exacto. Les acabo de mandar uno al WhatsApp que es muy bueno. Yo lo he usado con muchos pacientes. Es el rojo que se llama Anara. ¿Alguien lo conocía? Digan sí, digan no. No, Yo no. Es picosulfato de sodio. Recuérdenlo, ténganlo en consideración, prescríbanlo. La posología es muy sencilla, un comprimido al día. Esa es una posología sencilla, un comprimido al día. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes aquí nos llegan al IMSS, que nos dicen, doctor, los genocidios no me hacen, doctor, el plántago no me hace, doctor, su medicina no me sirve. Así llegan a ser hasta groseros. Hoy en especial me llegó uno así. Su medicina no me sirve, no me acuerdo ni qué le dije. Deben tener opciones, no pueden quedarse solo con el cuadro básico. ¿Qué pasa, Alan, si llega un paciente, llega con mucha frecuencia el adulto mayor, totalmente impactado, lleva 7 días sin hacer del baño, ya su panza está dura, silencio abdominal, no hace, llega contigo, ¿qué le haces? Qué bárbaro, qué cómodo. Lo mandas a urgencias y en urgencias
De pronto tú resulta que pasas a urgencias al siguiente día y eres interno de urgencias. ¿Qué le vas a hacer allí? ¿Dónde? ¿De por dónde? Ahora, ¿para qué? Claro, hay que desimpactarlo. ¿Cuál es el efecto o cómo haces la desimpactación? ¿Con qué elementos? A ver, ¿tú qué has visto de eso o qué sabes de eso? Y pero para ajá, ajá, ¿qué hay que hacer? Ok. Ujú. Exacto. Lo que pasa es que como no había tránsito intestinal, acuérdate que el colon lo que hace es absorber agua y empieza a absorber, absorber, absorber tanta agua y ya deja el hito ahí totalmente duro. Entonces lo que Alan va a hacer es justamente moverlo, fragmentarlo y ayudar a salir. Otra opción es un enema evacuante. ¿Sí conoces qué es eso, Alan? Ujú. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo haces? ¿Qué le haces? ¿Con qué lo haces? ¿Para qué le sirve? No te preocupes. ¿Alguien vio cómo aplicaban o sabe cómo aplicar un enema? Yo, doctor, A ver, es Débora. una solución, si no Ujú. mal recuerdo, de hecho está un poco caliente, le ponen el jabón, lo revuelven, le ponen como el tubito va en el ano y al subir la solución como que le haces presión, la apachurras y como que con el cambio de presión y en el cambio de elevación se aprietas todo, todo, todo y ya sale. Bueno, no sé si me expliqué, pero Exacto, sí, y es el mismo, ¿quieres romper esa misma fisiopatología que les expliqué? El agua, el jabón, lo que va a hacer es ya volver a lubricar ese lito totalmente duro, lo va a reblandecer y lo va a ayudar a salir. Entonces, eso cuando el paciente tiene datos ya de alarma, ya el abdomen doloroso, pero ha ocurrido que a veces el abdomen no duele, llega con ustedes a su consulta privada, la peristalsis se ausculta bien, pero su paciente lleva 5 días sin hacer del baño. Quieren hacer el mismo efecto, pero sin hacer el tacto, sin hacer un enema. ¿Cuál sería la opción médica que tú le puedes recetar para que el paciente pueda desimpactarse, por así decirlo? ¿Qué se les ocurre? Porque les van a llegar estos pacientes a su consulta en la privada. Karen, Karen Sendejas, Sí, ¿me escuchas? ¿sí? ¿El uso de supositorios, tal vez? Fuerte, fuerte. ¿Mande? ¿El uso de supositorios? Excelente. Todo lo que dice su compañera es una opción que ustedes deben conocer. Supositorios de glicerina. ¿Qué va a hacer la glicerina? Reblandecer obviamente ese coprolito y con ello, al reblandecerlo, va a poder ser evacuado. Entonces, considérenlo sus pacientes, no daña, lo pueden dar en cualquier paciente, incluso desde bebés. Tenemos los supositorios para lactantes, tenemos los supositorios para adultos. Esos mismos supositorios pediátricos a veces podemos fragmentarlos, dar solo la mitad del supositorio si ustedes lo consideran necesario. Hay para adulto, para niño y para bebé. Y sepan que son muy útiles para aquellos pacientes que están totalmente impactados, pero que no tienen dato de alarma, que los pueden y quieren manejar por la consulta externa y puede ser muy útil. Y entonces deben saber muchas opciones para tratar esto. Para tratar la diarrea es al revés, ahí solo tenemos en términos generales una opción, la loperamida. Este, Eva iba a comentar algo, Eva. Así que una vez vi también en el hospital que le recetaron una cucharada de aceite de almendras, igual que funcionaba para reblandecer. Exacto, el aceite de ricino, el aceite de almendras, pueden ser estrategias útiles, ustedes deben saber en quién usarlas,
¿En quién nos pueden ser útiles? Los mismos procinéticos, metoclopramida, cinitaprida, a esos ya para manejarlos en forma crónica, en casos especiales. Cuando tenemos diarrea, la loperamida, ya hablábamos ayer de ello, por eso les decía que en diarreas crónicas sí es útil la loperamida. Para regulador intestinal, ya un tratamiento ya más específico a su paciente con colon irritable, no para el síntoma de hoy, del momento, sino para tener un control mayor por más tiempo. Ahora sí lo que decía su compañero, aquí en el ya iba a decir en el instituto, en el instituto tenemos pinaverio, lo pueden prescribir cada 8 horas. Yo voy tanteando qué tan fuertes son los síntomas, rara vez lo doy cada 8 horas, a veces lo doy cada 12, a veces lo doy una vez al día, pero en términos generales es eso. Sí, no mejora con pinaverio porque muchos de ellos no mejoran con pinaverio. Edith, ¿qué le podrías prescribir si no es el pinaverio? ¿Qué otro medicamento es muy popular para el colon irritable, para el manejo de sostén? ¿Tú sabrás? Edith, ¿sí estaba? Sí. No. Melissa, Sí, aquí estoy. ¿así está? ¿Sabrás qué otro medicamento? Que hasta lo anuncia el similar allí con sus carteles y en los comerciales. Mm, ¿Podría ser timeticona? No, pero vamos a hablar de la dimeticona. La dimeticona es un medicamento muy bueno que ustedes deben conocer. El IMSS no lo tiene. La dimeticona es un medicamento que nos ayuda a la disminución de gas intestinal. Si no hay tanto gas, no va a haber distensión. Si no hay distensión, no hay dolor. La dimeticona la tenemos sola, la tenemos en algunos preparados líquidos como el Riopan, la tenemos combinada con pinaverio, la tenemos combinada también con el otro medicamento al que me estaba refiriendo, es la trimebutina. ¿Alguien ha escuchado hablar de la trimebutina? La trimebutina es un medicamento que pueden manejar para el síndrome de intestino irritable como manejo de sostén. Al igual que el pinaverio, lo pueden dar cada 12 horas, cada 8 horas, por un mes, por 2 meses, por 3 meses, y con eso van a darle mejor calidad de vida a su paciente. La trimebutina la tenemos solita, que es el Libertrim, es la marca líder desde Carnot, es caro, tanto el pinaverio como la trimebutina de marca están como en 400, 500 pesos, son medicamentos caros, pero la tenemos combinada. El Nesajar, que es el que les digo que vende muchos similares, es pinaverio con dimeticona. Tiene los dos efectos en uno, es una muy buena opción para que ustedes manejen. Disminuye el gas intestinal, disminuye el dolor, disminuye la distensión, regula el tránsito intestinal, es muy buena opción. Su competencia es la trimebutina con simeticona. En lugar de dimeticona es simeticona. Y también lo hay en genéricos. Permítanme un segundo. Entonces, recapitulando, pinaverio solo o con dimeticona, trimebutina sola o con dimeticona o con simeticona, son opciones de sostén, muy buenas como el manejo de sostén. Si solamente tiene el dolor, la distensión, pueden manejar algún antiespasmódico como butiliosina. Decíamos ayer la butiliosina compuesta o simple. Tengan mucho cuidado que no haya datos de alarma abdominal. Si hay datos de abdomen agudo, McBurney, psoas, obturador, rebote. Si ustedes tienen duda porque no lo supieron hacer o tienen duda, no le den ninguno. Mejor mándenlo a analizar. Y obviamente manejen ansiolíticos, amitriptilina, sertralina. Iván mandó un medicamento que yo no conocía, que es mebeverina con simeticona. La mebeverina tiene el efecto o la función de lo que hace la trimebutina o el pinaverio. Y ya tenemos una opción terapéutica más para cuando ustedes estén trabajando su práctica privada y lleguen con ustedes pacientes que vienen del IMSS sin una respuesta adecuada a su sintomatología, porque sí pasa con mucha frecuencia. En el instituto de pronto estamos muy limitados
con nuestro cuadro básico. ¿Es funcional? Claro, pero estamos limitados. Lo emocional tiene mucho, mucho que ver. Iván, ¿conoces esta obra o quién es quien la pintó? No, Excelente. ¿Quién contestó? Tú, Alan. Es Remedios Varo. Todos, así como le recomiendo a Iván, todos empápense más de arte, empápense más de cultura. El que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. ¿Por qué le ponemos esta obra para finalizar la ponencia? Porque esta obra justamente se llama Mujer saliendo del psicoanálisis. Busquen en YouTube, hay un video en donde la propia Remedios da una explicación de qué significan todos los símbolos y es súper interesante. Dice que está echando a un pozo la cabeza de su padre, justamente separándose de ese complejo de Edipo que arrastra mucha gente. En la canastita lleva muchos símbolos que ella les va explicando qué. En el letrerito de la puerta, aquí no se ve, pero a detalle son los nombres de 3 psiquiatras famosos, Freud y no me acuerdo quién más. O sea, tiene una serie de símbolos muy, muy, muy padres, muy interesantes, pero que justamente intenta transmitirles que el síndrome de intestino irritable es una patología que se debe abordar desde todas las esferas, sobre todo la esfera emocional. No lo pierdan de vista. Y con eso concluimos el tema de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Como siempre, recomiendo que no se queden con nada más la clase, pónganse a leer terapéutica, ¿vale? ¿Algún comentario antes de finalizar? Digan sí, digan creo que no. no, doctor. ¿Les gustó, no les gustó? Vale. Vale, cuídense mucho, que estén muy bien, descansen. Igual, Bye. doctor. Gracias, doctor.